de 2016, se presenta el trabajo de ingreso del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Los orígenes de la Constitución de 1917. Es el tema de esta sesión a la que damos inicio el día de hoy, haciendo las 8 de la noche. Les pido que nos pongamos de pie, por favor, un minuto, en memoria de nuestro consocio, el profesor, maestro, escultor Ramón Villalobos Castillo Tigelino. Muchas gracias. Paso el micrófono a nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, para que presente el presidium. Con mucho gusto, señor presidente. Esta noche, en el punto número 2 de la orden del día de esta solemne sesión académica, está con nosotros el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros también el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, recipendiario, así como el maestro Adalberto Ortega Solís, consocio y quien dará contestación al trabajo de ingreso. El de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez. Quien hoy ingresa a nuestra benemérita institución tiene una serie de actividades importantísimas y de alguna manera vamos a resumirla. El doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno es originario y vecino de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es abogado y maestro en Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos. En la actualidad es profesor investigador de carrera titular C, con 34 años de servicio, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde imparte la asignatura Derecho Constitucional Mexicano en nivel licenciatura y Teoría de la Constitución y del Estado en el nivel de posgrado. En su desempeño académico administrativo se ha hecho cargo, entre otras, de las siguientes tareas. En la Universidad de Guadalajara se desempeña como docente e investigador desde el año de 1980. Como administrativo, fue jefe de la Unidad de Normatividad dependiente de la desaparecida Dirección de Desarrollo Académico 1989-1991. Secretario fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 1990-1991. Secretario fundador del Instituto, secretario técnico de Rectoría de 1991 a 1993, secretario de la Dirección General Académica 1992-1993, director general de Extensión Universitaria 1992, coordinador académico de la carrera de abogado 1994, director de la revista de la Universidad de Guadalajara 1995-1998, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco 1999-2001, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas 2001-2002, coordinador del posgrado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 2009-2016. En el Honorable Congreso del Estado fue secretario técnico de las Comisiones Permanentes de Educación Pública y de Desarrollo Económico y Social, respectivamente, ante la 55ª Legislatura Constitucional del Estado de Jalisco, 1998-2001, y en el periodo 2004-2007,
Se desempeñó como director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos ante la 57ª Legislatura Constitucional del Estado de Jalisco. Durante el año de 2007, ejerció la jefatura de la Unidad Departamental de Proyectos Nuevos y Extensión dentro del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Honorable Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado ante el Honorable Consejo General Universitario como consejero general académico por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, habiéndose integrado como vocal ante la Comisión Permanente de Educación por los periodos 2008, 2009, 2010. En la actualidad, es jefe del Departamento de Disciplinas sobre el Derecho de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, presidente fundador de la Red Mexicana de Posgrado en Derecho, presidente de la Red Internacional de Posgrado en Derecho y presidente electo de la Mexican American Bar Association, capítulo México, para el año 2017. En esas condiciones y con la finalidad de que inicie su trabajo de ingreso a esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, le damos el uso de la voz, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con la venia del señor presidente de esta honorable y benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Como preámbulo acerca de este trabajo que he titulado Los orígenes de la Constitución de 1917 y que es en lo particular una aproximación al establecimiento de la República Federal como forma de Estado propuesta por don Prisciliano Sánchez en el Pacto Federal de Anáhuac de 1823. El carácter federalista que asume la vigente Constitución de 1917 deviene históricamente de un sencillo documento redactado en 1823 por el entonces diputado novogalaico don Prisciliano Sánchez, quien apuró canutero y tinta para presentar a tiempo su particular proyecto de Constitución al que tituló el Pacto Federal de Anáhuac. Este escrito merece desde luego una lectura minuciosa de su texto original para realizar después una serie de reflexiones personales que nos permitirán evaluar la seriedad del trabajo preconstituyente de un joven liberal ilustrado irrepetible, quien además de proyectar las características ineludibles de la República Federal, debió sortear las vicisitudes políticas de su tiempo con las asfixiantes reformas borbónicas en el virreinato de la Nueva España, las guerras napoleónicas en España, la Guerra de Independencia, la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán y el fugaz imperio de Agustín de Iturbide, entre otras. Primer punto: aproximaciones al Pacto Federal de Anáhuac y su circunstancia. En primer término, con la intención de catalogar de manera formal el documento político que fue presentado en la Ciudad de México el 28 de julio de 1823 por don Prisciliano Sánchez, entonces diputado por la provincia de la Nueva Galicia, es preciso reconocer su calidad efectiva como proyecto político de Constitución, para quedar en aptitud de contextualizar las características de la época en que se produjo, los movimientos sociales que se gestaron y, por último, el perfil académico y político de su autor. Definitivamente, en el primer cuarto del siglo XIX se fraguó en todo nuestro territorio nacional la guerra insurgente para alcanzar la consumación de la independencia. Después vendría un ejercicio de prueba y error con el primer imperio mexicano, un remedo monárquico impuesto por Agustín de Iturbide, quien terminó por abdicar para así dar paso a la formación de la República Federal en medio de una serie de negociaciones entre los bandos republicanos. Segundo tema: el perfil de don Prisciliano Sánchez. Originario del pueblo de Ahuacatlán, hoy Nayarit, en el antiguo reino de la Nueva Galicia, el niño Prisciliano Sánchez, nacido el 4 de enero de 1783, fue hijo de don Juan María Sánchez y de doña Mariana Lorenza Padilla, comerciantes criollos de mediana fortuna.
Huérfano de madre a los 6 años y de padre a los 9, el niño fue formado por los frailes franciscanos del lugar, en el convento de Aguacatlán. En ese ambiente de claustro y meditación, sintió el llamado de la vocación religiosa, que resolvió al entrar en 1802 como novicio de la Orden Franciscana en San Luis Potosí, trasladándose al convento de San Francisco en Guadalajara, pero al parecer los rigores de la orden en poco tiempo le llevaron a separarse definitivamente de los franciscanos el 19 de enero de 1804. De inmediato solicitó su ingreso al Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José de Guadalajara en calidad de seminarista mercedario, precisamente para obtener por oposición la llamada beca de merced, que le permitiría cubrir todos sus gastos del internado y que al poco tiempo ganó en mérito de sus conocimientos. En la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, ganó a título de suficiencia el bachillerato en filosofía el 7 de noviembre de 1806 y con el pergamino en la mano se decidió por seguir los estudios correspondientes al bachillerato en leyes en la colonial Facultad de Jurisprudencia Tapatía para culminarlos el 17 de agosto de 1810 con la aprobación de su examen de titulación. Para encuadrar su renuncia a la carrera eclesiástica, me resulta significativo destacar que la condición criolla de Prisciliano Sánchez, además de ser huérfano y desheredado, con las luces alcanzadas por su formación como bachiller en filosofía y en leyes respectivamente, lo hicieron consciente del prepotente absolutismo borbónico español, estremecido por la todavía cercana Revolución Francesa, que se vio agravado en su decadencia por las guerras napoleónicas expansionistas. Así las cosas, debió advertir que el movimiento insurgente era su única alternativa política posible para reivindicar los derechos fundamentales de quienes, como él, en la Nueva Galicia no los tenían reconocidos por las autoridades locales, ni mucho menos por las virreinales. El joven Prisciliano Sánchez, sin pensarlo demasiado, dejó todo lo que tenía en Guadalajara para seguir a las tropas insurgentes comandadas por el cura Hidalgo, en la inteligencia de participar activamente como el más apasionado orador del movimiento para ganar adeptos en cada una de las plazas que se iban tomando. Pero la suerte le fue adversa. Como consecuencia de la derrota sufrida por los insurgentes en el puente de Calderón, pues no quiso acogerse al beneficio del indulto y prefirió refugiarse en la agreste costa de Chila, localizada en la jurisdicción de Compostela, entonces considerada por su sofocante clima como una de las peores regiones de la Nueva Galicia. Por poco tiempo se desempeñó como administrador de haciendas, pues con el producto del ahorro familiar pudo costear un modesto establecimiento comercial en el pueblo de Compostela, para continuar así con la tradición de sus padres y sin olvidar su formación profesional, por lo que pronto establecería también un bufete jurídico al servicio de los pobladores del lugar. Trabajó con honorabilidad y a la par de sus actividades ganó excelente reputación como comerciante y abogado honesto. En este orden de ideas, es preciso mencionar que el bachiller Prisciliano Sánchez, en los casi 12 años que vivió en la jurisdicción de Compostela, donde se desempeñó como administrador de haciendas, tendero, asesor jurídico, sacristán, notario parroquial, director de correos y alcalde ordinario, logró hacerse de un capital modesto con el que auspiciaría su propia incursión en la política de la Primera República. Al final de cuentas, en su fuero interno, el joven liberal Prisciliano Sánchez decidió tomar partido por un bando para la consumación de la independencia, y este sería el de la República Federal. Así las cosas, Prisciliano Sánchez llegó a ser diputado por la provincia de Guadalajara ante el primer Congreso Constituyente Mexicano, periodo en el cual presentó el Pacto Federal de Anáhuac, lo que le permitió participar en los debates, la votación y la suscripción del Acta Constitutiva de la Federación en enero de 1824. Don Prisciliano Sánchez se desempeñó como primer gobernador constitucional en el Estado Libre y Soberano de Jalisco en un breve periodo comprendido del 24 de enero de 1825 al 30 de diciembre de 1826, fecha en la que lamentablemente falleció víctima de gangrena. Tercer tema: impacto en México y especialmente en Jalisco.
Con este epígrafe aspiro a poner énfasis en el entorno geopolítico de la región centro-occidente del país, para dejar en claro la importancia económica y la influencia política que cobró sobre todo en el pasado colonial el Reino de la Nueva Galicia, una organización política absolutamente feudal, que por los avatares de las reformas borbónicas y sus altas pretensiones financieras tuvo que transformarse en intendencia para 1786, hasta que por imperio de la Constitución de Cádiz mutó en la provincia de Guadalajara en el año de 1812, preámbulo político necesario para asumir el compromiso de constituirse en el Estado libre y soberano de Jalisco cuando se alcanzó la consumación de la independencia nacional. En su momento de mayor esplendor feudal, el Reino de la Nueva Galicia se organizó en 3 provincias a saber. La primera, Nueva Galicia, con los actuales territorios de Jalisco, Nayarit y Colima. Segundo, los Zacatecas, con Aguascalientes y Zacatecas. Y tercero, Culiacán, con Sinaloa y Sonora. Es importante dejar en claro que el gobierno colonial del occidente de México, en los órdenes civil y eclesiástico, que no siempre coincidieron en su territorialidad, llegó a comprender en su jurisdicción a los actuales estados de Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, las Californias, Baja y Alta, Coahuila y las provincias de Texas y Nuevo México. Lo anterior en la inteligencia de que entre los siglos XVI y XVIII se reformaron las fronteras del reino novogalaico en muchas ocasiones para favorecer la ejecución de los acuerdos decretados por el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, respectivamente. Las peculiares características económicas, políticas y sociales del Reino de la Nueva Galicia marcaron respecto de los demás territorios novohispanos una enorme diferencia en su relación de subordinación con el virreinato de la Nueva España, debido a que para respetar los intereses de la corona española, la mayoría de los virreyes se vieron obligados a otorgar al gobernador en turno, así como a la Real Audiencia y Cancillería de Guadalajara, el goce pragmático de las autonomías técnicas y de gestión suficientes para garantizar la buena marcha de sus funciones. Con tales antecedentes y ante la impronta de la Constitución gaditana de 1812, se registraron una serie de cambios políticos para implantar la función legislativa en la Intendencia de la Nueva Galicia a través de una diputación provincial. Establecido lo anterior, me interesa resaltar la trascendencia del pueblo regional, llámese novogalaico, guadalajarés, tapatío o prejalisciense, que en el momento oportuno impulsó y exigió, en definitiva, el reconocimiento político a su capacidad de autodeterminarse en su propia soberanía, en un marco republicano y federal, merced a su alta productividad económica y a los valores cultivados por su lengua, cultura y religión. Esta coyuntura de la realidad socioeconómica y cultural de la Nueva Galicia será, entre otros factores, el detonante de la postura política asumida por los novogalaicos que participaron en la definición de la forma de Estado del nuevo país. Se puede apreciar con claridad hasta este punto el propósito del llamamiento de los jaliscienses para establecer primero las constituciones de cada uno de los estados, completar dicha tarea y así permitir que el primer Congreso Constituyente de la Federación aprobara a finales de 1824 la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sin restar méritos a las innegables estrategias de conjunto instauradas por el grupo promotor del Estado Libre de Jalisco, para imponer en el orden político nacional la forma de Estado de la República Federal. Se hace necesario reconocer también el esfuerzo particular de los principales autores de los documentos concluyentes, así como de los operadores políticos en los momentos decisivos, que les permitió alcanzar sus propósitos y que considero oportuno identificar en las 4 aportaciones siguientes. La primera, la publicación local titulada La Estrella Polar de los Amigos de la Ilustración, que sirvió como palestra en 1822 para exponer el pensamiento vanguardista de un grupo de jóvenes liberales, los llamados polares, abiertamente decididos por la formación de la República Federal en México.
Segundo, la consolidación como grupo político de los Polares generó una serie de estrategias de primer orden que pusieron en entredicho al triunvirato del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana, conformada por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, cuando exigieron sin demora respuestas inmediatas de los demás grupos políticos, incluso de quienes buscaron establecer la República Centralista en 1824. Tercero, la presentación en la ciudad de Guadalajara, el 26 de febrero de 1823, del contrato de asociación para la República de los Estados Federados de la Anáhuac, cuya autoría se atribuye a la pluma del presbítero Francisco Severo Maldonado, quien reconocía al régimen republicano federal condiciones propicias para gobernar con eficacia en un territorio extenso, al tiempo de garantizar también el libre tránsito de los pobladores de sus provincias. Y cuarto, la publicación del Pacto Federal de Anáhuac, presentada en la Ciudad de México por el entonces diputado constituyente don Prisciliano Sánchez, el 28 de julio de 1823, argumentaba de manera un tanto utópica en la exposición de su texto que el federalismo en la República Mexicana sería una fórmula política que funcionaría como el taller de la moralidad, el plantel de la filantropía, el foco de la ilustración y el seminario de las virtudes sociales. En síntesis, quiero dejar latente mi particular percepción respecto de la intencionalidad manifiesta de los Polares y en particular del célebre don Prisciliano Sánchez, dirigida para orientar las acciones liberales, emprendidas desde Jalisco con motivo de la postulación del modelo de República Federal que finalmente se adoptó y que de manera valiente llevaron a cabo sin tomar en consideración las repercusiones adversas de los grupos económicamente poderosos y sobre todo de las revanchas políticas que se desencadenaron. Cuarto tema, la trascendencia histórica y teórica. El proyecto constitucional que contiene el Pacto Federal de Anáhuac de don Prisciliano Sánchez, como hasta aquí he tratado de demostrar, refleja por una parte el evidente juego político iniciado por los Polares desde 1822 con el propósito de poner en tela de juicio la legitimidad del efímero imperio mexicano de Agustín de Iturbide hasta llevarlo a su caída. Y por otro lado, más allá del discurso decimonónico que lo envuelve, se endereza como una aportación doctrinaria del derecho constitucional jalisciense, cuyo propósito se dirigía a construir argumentos inteligentes para modelar al país como una república federal que terminaría por consolidar a la independencia nacional de una vez por todas. En cuanto al modelo del federalismo propuesto para la República Mexicana por el proyecto de don Prisciliano Sánchez, es importante señalar que corresponde a los principios de soberanía popular y república representativa federal que incorporó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada finalmente el 4 de octubre de 1824. Sin embargo, la conciliación de las ideas liberales necesarias para consolidar la tesis de la cosoberanía que proponía Prisciliano Sánchez desde 1823 sigue significando una monumental asignatura, tanto teórica como práctica, para los servidores públicos que enfrentan en nuestro país, con motivo de su trabajo cotidiano, la delgada frontera que divide los ámbitos de competencia de la Federación y las entidades federativas respectivamente. Me queda claro que el panorama actual del federalismo resulta prometedor, con las 32 entidades federativas de la República Mexicana, incluida ahora la Ciudad de México, tratando de defender la vigencia de la tesis de la cosoberanía, a pesar de los denodados esfuerzos que realiza el gobierno federal por ejercer todos aquellos rubros que la Constitución Federal no le otorga expresamente y que por ende se entienden reservados a la competencia de las entidades federativas. Quinto tema, el estado del arte. El Pacto Federal de Anáhuac de 1823 es un proyecto constitucional extraordinario que se ajustó al modelo de la República Federal merced a las luces de don Prisciliano Sánchez. Desde entonces podríamos enunciar cada uno de los ejercicios similares que han servido para modificar las decisiones fundamentales del texto constitucional vigente. Pero en la actualidad, más allá de discutir la pertinencia de producir una reforma constitucional más ajustada a los principios del constituyente permanente, nos atrae la posibilidad de redefinir en el orden político los términos idóneos para alcanzar una nueva constitución federal, acorde con las exigencias del siglo XXI, en la inteligencia de aplicar a ultranza la tesis de la cosoberanía. Para ello, las reglas de la convocatoria, organización y funcionamiento de un nuevo constituyente federal tendría que atender los principios particulares de una reforma constitucional tal
y, como sucedió en fechas recientes, para convocar al constituyente de la Ciudad de México. Es tiempo de reconocer la trascendencia del camino andado en cuanto al federalismo mexicano. En primer término, mediante el trabajo legislativo de la Federación y las entidades federativas y, por supuesto, desde la perspectiva académica, gracias al rigor científico aplicado a todos sus proyectos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC por sus siglas, y el Instituto de Estudios del Federalismo, Prisciliano Sánchez, entre otros muchos esfuerzos. Sexto tema: las implicaciones para la investigación y el debate contemporáneos. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para poner énfasis en la importancia que cobra la generación de conocimientos nuevos para las nuevas generaciones y que para ello es necesario contar con investigaciones jurídicas formales sobre el federalismo, especializadas en cada uno de los tres poderes de cara a las teorías de la descentralización, así como a los temas particulares de la hacienda pública, el sistema electoral, la educación, ciencia y tecnología o la cultura, sobre todo cuando advertimos que el federalismo debiera asumir matices cooperativos y participativos. Como séptimo punto, propongo reconstruir las conclusiones de este trabajo. A lo largo del presente ensayo, he tratado de explicar las causas materiales y formales que motivaron a nuestro pueblo para decidirse soberanamente por la República Federal, como la forma de Estado que mejor conviene para garantizar su desarrollo económico, social y cultural a partir de las ideas vertidas en un documento político que fue formulado por don Prisciliano Sánchez en 1823, al que he referido tantas veces y que se titula Pacto Federal de Anáhuac. En este sentido, me fue imprescindible argumentar jurídicamente a lo largo de 6 ejes temáticos, que en conjunto sirven para comprobar la hipótesis del origen novogalaico, guadalajarés, tapatío o prejalisciense, que sin lugar a dudas caracteriza al federalismo mexicano de nuestros días. Los ejes temáticos referidos son a saber: primero, el Pacto Federal de Anáhuac y su circunstancia, donde se expone a detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del proyecto político de constitución que presentó don Prisciliano Sánchez. Segundo, el perfil de don Prisciliano Sánchez, que nos permite aprovechar los trabajos documentales desarrollados con puntualidad por los biógrafos más reconocidos del afamado prócer federalista de Ahuacatlán, para conocer así las vicisitudes que enfrentó en su infancia y adolescencia por su estado de orfandad y también por la tutela clerical que pretendía incorporarlo a la vida religiosa, con la que finalmente rompió al expresar su decisión para seguir el camino de la abogacía. La coyuntura histórica de la Guerra de Independencia y su apego personalísimo al liderazgo de don Miguel Hidalgo le dieron un vuelco a su tranquila vida en Guadalajara para sufrir en carne propia la derrota de los insurgentes y verse orillado a huir hasta los rincones más inhóspitos de la entonces muy lejana Compostela, situación que al paso de los años servirá para mejorar su situación económica y familiar, cuando pudo aclientar su desempeño profesional como bachiller en leyes. Su buena fama ganada entre los pobladores de Compostela lo llevará por el camino de la política al llegar la consumación de la independencia para enarbolar la bandera del federalismo, decisión que le permitió resultar electo en calidad de diputado constituyente para presentar su Pacto Federal de Anáhuac y para suscribir el acta constitutiva de la Federación Mexicana en enero de 1824. Al regresar a Guadalajara se postuló y fue electo primer gobernador, cargo en el que falleció a la edad de 43 años. Tercero, el impacto en México y especialmente en Jalisco pone énfasis en el entorno geopolítico de la región centro-occidente del país para dejar en claro la importancia económica y cultural, así como la influencia política que cobró el antiguo reino de la Nueva Galicia en el pasado colonial. No obstante, la manifiesta oposición del otrora poderoso virreinato de la Nueva España. Lo anterior significó para las autoridades novogalaicas el goce pragmático de las autonomías técnicas y de gestión suficientes para garantizar la buena marcha de sus funciones. Don Prisciliano Sánchez y sus contemporáneos fundaron la Sociedad Guadalajarés de Amigos Deseosos de la Ilustración, que merced al trabajo literario de sus integrantes, al cabo de unos años logró publicar La Estrella Polar de los Amigos de la Ilustración, un importante proyecto cultural que vino a consolidar al grupo político de los Polares y que en distintos momentos puso en marcha una serie de estrategias de primer orden para formalizar desde la Constitución originaria al federalismo mexicano sustentado en la tesis de la cosoberanía.
Cuarto, la trascendencia histórica y teórica busca demostrar cómo el Pacto Federal de Anáhuac de don Prisciliano Sánchez refleja por una parte el evidente juego político iniciado por los polares desde 1822 con el propósito de poner en tela de juicio la legitimidad del efímero imperio mexicano de Agustín de Iturbide hasta llevarlo a su caída. Y por otro lado, más allá del discurso decimonónico que lo envuelve, se endereza como una aportación doctrinaria del derecho constitucional jalisciense, cuyo propósito se erigía a construir argumentos inteligentes para modelar al país como una república federal que terminaría por consolidar a la independencia nacional de una vez por todas. Sin embargo, la conciliación de las ideas liberales necesarias para consolidar esta tesis, la de la cosoberanía, que propuso Sánchez en 1823, significa hasta la fecha una asignatura monumental, tanto en lo teórico como en lo práctico, puesta para a cargo de los servidores públicos que enfrentan en nuestro país con motivo de su trabajo la delgada frontera que divide los ámbitos de competencia entre la Federación y los gobiernos estatales. Quinto, estado del arte. Permite reconocer que en la actualidad, más allá de discutir la pertinencia de producir una reforma constitucional más ajustada a los principios del constituyente, nos atrae la posibilidad de redefinir en el orden político los términos idóneos para alcanzar una nueva constitución federal acorde con las exigencias del siglo XXI. Es tiempo de apreciar la trascendencia del camino andado por el federalismo mexicano, tanto desde la perspectiva del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Y sexto, las implicaciones para la investigación y el debate contemporáneos, debidamente analizadas, nos motivan a poner énfasis en la importancia que cobra la generación de conocimientos nuevos para la sociedad contemporánea y que para ello es necesario contar con investigaciones jurídicas formales sobre el federalismo, especializadas en cada uno de los tres poderes, de cara a las teorías de la descentralización, así como a temas particulares de la hacienda pública, el sistema electoral, la educación, ciencia y tecnología o la cultura, sobre todo cuando advertimos que el federalismo debiera asumir matices cooperativos o participativos. El federalismo mexicano, a pesar de todos los brillantes ensayos realizados por los juristas nacionales de los siglos XIX y XX, fue estudiado, legislado y reglamentado con metodologías positivistas de cara a las necesidades del Estado. Pero se olvidaron de analizar este sistema bajo el enfoque del justnaturalismo. Por esta razón es pertinente dimensionar el régimen federal mexicano en vigor con los parámetros del neoconstitucionalismo, puesto que todavía no ha sido interpretado a la luz del principio pro homine o pro persona, para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En consecuencia, solo a través de ejercicios de ponderación formales que realicen los juzgadores se encontrará el camino idóneo para aplicar de manera exitosa el principio pro persona en la interpretación del federalismo mexicano para favorecer en todo tiempo, ya dijimos, y así establece el segundo párrafo del artículo primero constitucional, la protección más amplia de las personas en aras de preservar así el régimen garantista de los derechos humanos. Finalmente, quiero expresar de manera pública mi profundo agradecimiento a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que en la actualidad preside tan dignamente el señor doctor don Silviano Hernández González, por recibir este trabajo de ingreso que respetuosamente presento con motivo de los orígenes de la Constitución de 1917 y que me permitió desarrollar en este breve ensayo con las aproximaciones al establecimiento de la República Federal como forma de Estado propuesta por don Prisciliano Sánchez en el Pacto Federal de Anáhuac de 1823. Estoy cierto que merced a las luces arrojadas por don Prisciliano Sánchez y sus contemporáneos, a partir de la tesis de la cosoberanía, permanecerán vivos los trabajos normativos de reformas y adiciones constitucionales a la República Federal, condición sine qua non del liberalismo contemporáneo necesaria para mantener vigente el Estado de Derecho. Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctor. Y ahora tiene el uso de la voz quien va a contestar este trabajo de ingreso, el maestro don Adalberto Ortega Solís. Con su venia, señor presidente, honorables miembros del Presidium, distinguidos consocios, señoras y señores que hoy nos visitan. Cuando se me invitó para contestar
el trabajo que presentaría el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno para su ingreso a esta benemérita sociedad, pues no lo pensé dos veces, dije que sí, pero pues yo creo que no debí haber dicho que sí. Pero la verdad es que cuando he leído el trabajo del doctor, que obviamente él ha sabido resumir magistralmente, no solamente se vierten en él los conocimientos amplios como historiador y como jurista que tiene el doctor Ruiz Moreno. Este trabajo, digamos que es conmemorativo también del primer centenario de nuestra Constitución de 1917. Ir a las raíces de nuestro constitucionalismo, de la manera que él ha manejado esta introducción extraordinaria, sobre todo con base en la vida de un gran jalisciense, don Prisciliano Sánchez Padilla, no solamente nos abre las puertas para ver uno de nuestros próceres jaliscienses, porque en aquella época, pues Nayarit pertenecía a Jalisco, ¿no? Es jalisciense. La manera como vemos surgir este personaje que queda huérfano de madre a los 2 años, 4 años, y luego a los 9 de padre. Ingresa al seminario con los franciscanos, sigue su carrera en San Luis Potosí, sale del seminario, obviamente con una gran preparación, como en aquellas épocas todos ingresaban al seminario en su mayoría, los que tenían gran oportunidad, transformados después en liberales, ejemplo de ellos don Benito Juárez. Pero obviamente el análisis que hace el doctor Ruiz Moreno del federalismo, y podemos decir que la Dalí de él indiscutiblemente es don Prisciliano Sánchez, porque esa intervención en la Constitución de 1824 de don Prisciliano Sánchez y de otros muchos constituyentes que tienen presencia en la vida nacional es fundamental para lo que hoy conocemos como la República Mexicana, como el Estado Federal Mexicano. Dicen algunos que lo copiamos de Estados Unidos. No, claro que fue una fuente, como hay muchas fuentes, pero ese es nuestro propio federalismo. La lucha entre centralistas y federalistas sigue hasta estos tiempos. Él lo apunta muy bien, muy elegantemente. Dice, es que los burócratas, bueno, pues todavía están en el límite entre la práctica, la teoría, entre la aplicación de la Constitución, en el respeto al federalismo y siempre volteando hacia el centralismo. Y ahorita, en este momento, estamos en ese grave peligro de que avanza la federación a centralizar más muchas de sus funciones. Por eso es tan importante este trabajo del doctor Ruiz Moreno, porque este análisis, esta historia que nos hace muy puntual en 40 páginas que tiene su trabajo, son 40 páginas, en donde hace obviamente aportaciones importantísimas. Recurre a grandes tratadistas, constitucionalistas e historiadores, fundamentalmente, digámoslo, de nuestra región, para ser más provincialistas como debemos ser. Pero quiero decirles una cosa: el hablar de los polares, el hablar del taller de moralidad
que establecían ellos fundamentalmente. El llegar a establecer que nuestro pacto federal es un antecedente extraordinario de la Constitución de 17. Porque acuérdense ustedes que la Constitución de 17 es la primera constitución que eleva a garantías sociales el aspecto de la educación, de la propiedad y de los derechos de los trabajadores. La Constitución de 17 se adelantó a la Constitución de Weimar alemana de 1919, 2 años, para establecer los derechos de los trabajadores. Pero esta Constitución de 17, el aspecto del federalismo, que lo vemos en todas y cada uno de sus artículos, se debe a este principio de la Constitución de 1824. Pero no solamente eso, la Constitución de 17, al retomar a la Constitución de 57, fundamental en la división entre el Estado y la Iglesia, fundamental, porque todavía hasta ahora, hasta este momento, sigue siendo la rectora para que nosotros sigamos defendiendo el principio constitucional de esa división entre la Iglesia y el Estado. Y quiero recordar las palabras de don Jesús Reyes Heroles. La Constitución no prohíbe creer, pero tampoco obliga a creer, que es una parte fundamental del laicismo mexicano. El doctor Ruiz Moreno, quiero felicitarlo, porque si alguien ha tocado un punto fino, que es: hay que analizar todos nosotros los historiadores y los juristas el análisis del principio federalista de los 3 poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Porque el poder judicial, hemos tenido en el poder judicial federal antecedentes extraordinarios, y de repente o no estudian, o no analizan, o están pensando en otras cosas, y hay determinaciones de la Suprema Corte de Justicia que realmente nos sacan de balance. No nomás a todos los mexicanos, con mayor razón a los abogados. Creo que es el momento de que voltee su mirada la Corte hacia el interior de la República, a lo que ellos dicen, a la provincia. Yo no acepto ese término de provincia, porque la provincia en Roma, acuérdense ustedes que eran aquellos que conquistaban y sojuzgaban, etcétera, etcétera, y les llamaban provincianos. Por eso no me gusta el aspecto que nos digan de provincia. Somos del interior de la República, a mucha honra, pero defendemos el federalismo como aquí se nos ha dicho: estudiar, analizar, promover, porque a partir de la reforma del artículo 1 constitucional nos cambió el panorama a los abogados y a los ciudadanos mexicanos. Pero teniendo un trabajo como este que se nos ha presentado hoy, que obviamente tendremos que publicar porque es muy valioso para el conocimiento de todos, incluyendo a nosotros los abogados, incluyendo a nosotros los investigadores, incluyendo a nosotros los maestros o profesores de la Facultad de Derecho. A todos nos interesa el volver a retomar nuestras raíces, y al saber que puede haber nuevos Prisciliano Sánchez, porque a pesar de que él falleció a los 43 años y Mariano Otero a los 30 años, pues jóvenes que fallecieron porque no había los adelantos de la medicina como ahora, pero que
habiendo fallecido tan jóvenes, nos dejaron tantos frutos. Y yo creo que también este trabajo que presentó el doctor Ruiz Moreno es un trabajo que nos va a dejar a nosotros, a todos nosotros, grandes frutos. Muchas gracias y felicidades. Después de haber escuchado este brillantísimo trabajo de ingreso a la sociedad y otra eminente contestación, procedemos a tomar la protesta al recipiendario. Señor doctor Carlos Romero Ruiz Moreno, ¿protesta cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento de esta benemérita institución? Sí, protesto. Si es así, que la institución y la sociedad se lo reconozca y si no, se lo demande. Entrego el diploma que lo recibe como socio con todos los derechos y deberes de los miembros de esta institución que está cumpliendo 152 años en Jalisco. Pase por favor para que ponle la venera. Sí, tú. Procedemos a la entrega de la venera que nos distingue como miembros. Y nuestro señor secretario general entregará los estatutos que nos rigen y el botón, el escudo de la sociedad, el botón de solapa. Señor, felicidades. Gracias. Permítame, déjeme ponerle. Queremos resaltar la presencia del maestro Álvaro Martínez García, subprocurador social, así como la presencia de nuestro expresidente, el maestro Eduardo Velasco Briceños, así como también del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. El punto número 8 de la orden del día corresponde a los avisos. El martes 18 de octubre a las 20 horas en esta casa sede se presentará la conferencia La Verdad en la Constitución a cargo de nuestro expresidente, el maestro Eduardo Velasco Briceño. El sábado 15 de agosto a las 12 horas se presentará el trabajo de ingreso del profesor José de Jesús Guzmán Mora, titulado La Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe del Salto del Agua, en la Casa de la Cultura Enrique Trujillo González. Era también miembro de esta institución, ya fallecido. Esto será en San Gabriel, Jalisco. Mayores informes en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. El viernes 18 al domingo 20 de noviembre haremos un viaje a Barra de Navidad para conmemorar el 453 aniversario del tornaviaje a las Filipinas. Mayores informes en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Finalmente, el punto número 9 de la orden del día es una invitación al brindis de honor para seguir haciendo comentarios alrededor de nuestra constitución política. Han estado aquí grandes constitucionalistas y sobre todo estudiosos del tema, donde a lo mejor la propia Sociedad de Geografía Estadística pues
es decir, haríamos una nueva constitución. Por eso hace un momento dijeron que el artículo 1 ya nos da una serie de posibilidades. Entonces, invitamos a todos ustedes al brindis de honor y solo le pedimos a nuestro presidente que haga la clausura correspondiente de esta solemne sesión académica. Declaro solemnemente clausurada esta magnífica y lujosa presentación que ha sido hecha. Ha sido un privilegio para mí y para ustedes estar escuchando estos conceptos de nuestro recipiendario y ahora socio, Carlos Romero Ruiz Moreno, y otra brillante presentación de el maestro Adalberto Ortega Solís. Siendo las 8:45, declaro clausurada esta ceremonia de ingreso del doctor Carlos Romero Ruiz Moreno.